Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Biblia, un versículo a la vez radio. Este es nuestro tercer programa y estoy junto a mi esposa. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien. Estamos felices de poder hacer este nuevo programa. Y bueno, ahí bendecirte donde quiera que estés, pues, puedes buscar la Biblia, puedes compartir con nosotros. Estamos re agradecidos, ¿no es cierto? La verdad que estamos muy agradecidos a Dios por poner esto en nuestro corazón. Y bueno, estamos viendo el Evangelio de Mateo. En el capítulo 21 estamos y hoy vamos Sí, a compartir a partir del versículo 18 al al 22. 22, sí. Entonces ahí mi esposa va a comenzar a leerlo. Te pedimos si tenés una Biblia que la busques, si no tenés que descargues en la En aplicación la- de tu celular exacto, alguna Biblia. ahora que los celulares están más a la mano y bueno, es más fácil también. Bien, otra cosita, la versión que utilizamos, porque para nosotros es muy confiable, es la Reina Valera 1960, para que puedas leer a la par nuestro y investiga y lee lo que estamos nosotros compartiéndote. ¿Para qué? Para que veas que no es un engaño, si bien mucha gente ha sido engañada, porque eso ha pasado, por falta de conocimiento, por no conocer contexto, por no conocer el texto, por no conocer la voluntad de Dios. La idea nuestra es ir justamente Todo lo contrario. haciendo lo Exacto, contrario de lo que hacen algunas personas, ¿no? exacto. Entonces, bueno, para que creas y para que veas cuán real es Él, te pedimos que si puedes ir leyendo a la par nuestro, buenísimo. Bueno, ¿qué te parece, Alberto, si compartimos ahora el texto bíblico? Sí, 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 por favor. Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. Dice así: Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo alguna higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto con la higuera, sino que si le dijeras al monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Vas a poder notar con el paso de esta enseñanza cuánto simbolismo hay y por qué está el simbolismo ese ahí. Obviamente, estamos hablando de la palabra de Dios viviente, del verbo de Dios hecho carne, de aquel que es uno con Dios, de aquel que es preexistente. Hay muchos pasajes que hablan de eso, de aquel que no es como nosotros, porque nosotros somos adámicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y el Que pasaje, todos descendemos de Adán. exacto. Pero el Mesías no desciende de Adán. El Mesías Yeshua, Jesús, es puesto por Dios en el vientre de una mujer virgen, que estaba dicho así porque ese es el milagro, que una mujer conciba sin tener un acto sexual con un hombre, quede embarazada. Por eso María, mientras no tuvo relaciones sexuales, fue virgen, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Y en ese vientre Dios mismo puso Su semilla. su semilla, puso sangre divina, porque es lo que corría por el mismo Mesías, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver en el 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y esto habla de que el Mesías estuvo y se identificó en todo con nosotros. Si el Mesías tuvo hambre, Tuvo una necesidad. aquel que puede suplir toda necesidad, tuvo una necesidad, quiere decir que él transitó por lo mismo que nosotros transitamos diariamente en la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros? Y justamente al colocar a su Hijo a nuestro nivel, al ponerlo a nivel del ser humano, nos está hablando de amor. Y Él, hablando de Yeshua, de Jesús, se puso a nuestro nivel por amor. Dios lo envió y Él obedeció, porque Él podría no haber obedecido y sin embargo obedeció en todo. Él cumplió en todo. Él vino a cumplir, no a abrogar. ¿Qué quiere decir esto? Que Él vino a hacer la voluntad de Dios y se puso por nosotros en esa cruz, porque nosotros, el plan de salvación es este, todos nos merecemos morir, todos nos merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, pero el Mesías no hizo la mirada hacia un costado. Él se puso por nosotros para que nosotros no nos perdiéramos eternamente, para que entre el ser humano y Dios hubiera una reconciliación.
y lo logró. Ujú. Y bueno, acá dice tuvo hambre. Y lo importante de lo que estás diciendo es que ahí donde estás vos, ahí donde quiera que estés, Él no hace excepción de persona. Él te busca, Él dio la vida por vos y Él se puso en tu lugar. O sea que es importante saber que Cristo se puso en el lugar nuestro. Sí. La verdad que fue un precio muy alto el que El pagó que el pagó por Mesías nosotros. por nuestro rescate. Ujú. Bien, entonces en eso tan sencillo del versículo 18 pasamos al 19 y dice, viendo una higuera, y en Oseas 9:10, que está escrito en la profecía, digamos, está escrito que Israel es como una higuera, hace una comparación. Y acá el Mesías utiliza la comparación de la higuera que él ve ahí, Sí. la utiliza para hablar de la nación, para hablar de los líderes religiosos que estaban en ese momento, porque de eso venimos hablando. Si vos podés escuchar los versículos anteriores que hemos hecho en la radio, vas a ver que él viene hablando de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de todos De todos aquellos aquellos que tenían autoridad en ese que momento tenían, religiosa. claro, Ujú. autoridad política y Y religiosa, religiosa. exacto. Entonces, acá va a hablar de la higuera, entonces en el 19 dice, viendo una higuera cerca del camino, y acá vamos a destacar que dice cerca, no en el camino, Ujú. y el camino y la verdad y la vida es el Mesías para Sí. nosotros, y el camino es Dios, porque es el camino a la salvación, a la vida eterna. Ellos estaban cerca, pero ¿por qué estaban cerca y no en el camino? ¿Por qué la higuera estaba cerca del camino y no estaba en el camino? Porque no estaba cumpliendo los mandamientos como Dios mandaba. Exacto. ¿Y cuáles son los mandamientos que debían cumplir? Los que están escritos, simplemente eso. Pero como ellos no lo Como cumplieron, ellos tienen mandamientos orales también, se entonces dejaron está, llevar por mandamientos y tradiciones de hombre, claro, exacto. se dejaron llevar por instrucciones de hombre, como decía mi esposa, la ley oral, que no es la ley escrita, sino la ley oral, que eran las enseñanzas que ellos se iban dando A través del tiempo. a través del tiempo, como que la iban heredando y Ujú. la hicieron doctrina. Esa doctrina agregada, obviamente la palabra lo dice, es agregada. Claro. O sea, son cosas de hombre. Pero los que escribió Moisés, los que escribieron los profetas, lo que escribió el rey David, lo que escribió Salomón, lo que escribieron los apóstoles ahora para nosotros en esta época, lo que está escrito en este libro, eso es palabra de Dios, porque Dios mismo lo puso en el corazón de cada hombre que escribió la Biblia. Claro. Así que bueno, eso dice. Sigamos. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, o sea, no halló fruto, está diciendo. Ujú. Porque acordémonos que él tuvo hambre y venía a alimentarse de la higuera, pero no había fruto. Y nosotros, eh, hablando, charlando sobre el tema de este versículo, los frutos debían ser la obediencia y la justicia. Ellos por aplicar los mandamientos, por aplicar las leyes, por aplicar lo que Dios les había dictado, que estaba escrito, iban a tener frutos. ¿Por qué? Porque hay bendiciones en la Biblia por la obediencia. Claro. A ellos se les dictó bendiciones por la obediencia. Si lees Deuteronomio en algún momento vas a ver que están las maldiciones por desobedecer y las bendiciones por obedecer. Entonces les había traído maldiciones, por eso ellos se encontraban esclavos. Claro. Ellos estaban en esclavitud. ¿Por qué? Y los líderes religiosos estaban haciendo lo que no era la voluntad de Dios justamente. Entonces por eso él está diciendo, fui y no hallé frutos. Y obviamente él podía medir eso si la nación tenía frutos o no dignos, porque es el Mesías, obvio que es el enviado de Dios. Entonces dice, no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y esto habla de que tenía hojas, pero no tenía frutos. ¿Qué está diciendo acá? Que tenía en apariencia vida, pero no había frutos. Entonces es lo mismo que el Mesías estaba viendo en los líderes religiosos. En apariencia tenían como una religión que era externa. Se mostraban hacia afuera sepulcros blanqueados, se los dijo en algún momento. Sí. Se mostraban hacia afuera lindos, hermosos, pero por dentro A muertos. estaban muertos. Se los dijo en algún momento. Sí. Esto mismo es lo que está diciendo acá. No tienen fruto, tienen hojas, pero no tienen fruto. Bien, ¿qué más sigue diciendo? Y le dijo, si no, hojas solamente.
nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahí, en ese momento, lo que él hace es maldecir, porque lo está maldiciendo, por eso se seca, no a la nación de Israel, sino a las autoridades que están gobernando el A la pueblo, religiosidad, a la religiosidad, a la falsa a fe, la falta de fe. a la fe Ujú, que no tiene obras, pero que exacto, no tiene verdaderas obras, claro. porque la fe con obras no Y, está y muerta. también a todo lo que los alejaba de Dios, porque tanta, o sea, tanta doctrina falsa que se enseñaba, eso alejaba a la gente de Claro, Dios. exactamente. Y les creaban cargas pesadas y un Claro. montón de cosas. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Entonces él les dice, y le dice a la higuera, los que escuchan ahí, obviamente Mateo escuchó esto, por eso lo escribió. En el 20 dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que éste secó la higuera? Bueno, ellos se maravillaban de ver cómo Dios hacía eh, milagros y prodigios, porque Jesús vino a hacer milagros y prodigios, nos vino a mostrar su poder. Y Dios a través del Mesías lo hizo. Claro, lo hizo. Entonces, en el 21 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, y bueno, la palabra fe significa fidelidad, o sea que si tuvieras fidelidad, si estuvieras, estuvieras en los mandamientos, si leyeras mi palabra, si fueras obediente a lo que yo te digo, a lo que yo te mandé a hacer, le dirías a la montaña, muévete y la montaña se movería. Eso le está diciendo Yeshua a los A los discípulos. discípulos, que ellos estaban aprendiendo del mismo Yeshua, porque él les estaba enseñando con sus palabras. O sea, nosotros lo leemos ahora, estamos leyendo lo que él hizo, pero imagínense ellos, los discípulos, estando con Jesús al lado y que él les esté enseñando. Y Debe sí, haber sido wow, para cualquier persona puede ser wow. estaban al lado del instructor perfecto. Claro. Ellos estaban siendo instruidos, enseñados por aquel que interpretaba correctamente la Y escritura. solo les pedía fidelidad. Fueran fieles a lo que yo les estoy diciendo, a lo que Dios mandó por estatuto. Ustedes le dirían a la montaña, muévanse, y la montaña se Sin movería. dudar, ¿eh? Sí, Porque eso es la fidelidad. claro, O eso, sea, vos cumplís sin dudar. claro, él hablaba con una autoridad que, o sea, como quien tiene autoridad. Entonces eso es lo que los maravillaba a ellos, que Jesús tenía la autoridad para decirlo porque sabían que si Jesús lo decía, la montaña se iba a mover. En el versículo este nos muestra también un poco la profecía que tenía Jesús, o sea, lo que venía a mostrar Jesús, porque ellos, en el pasar del tiempo, porque después lo vamos a leer, en el pasar del tiempo los apóstoles tenían que mover una montaña. Porque la montaña, ¿cuál era? Llevar el evangelio a todo el mundo. Esa era la montaña. Eso es lo que ellos, o sea, que lo que vemos nosotros, lo que vemos nosotros que lo estamos viendo, lo estamos viviendo en este tiempo, para ellos era una montaña. Para ellos ir a predicar el evangelio, porque era una adversidad, por decirlo así. Era una adversidad. Porque para ellos era un montón, imagínense, eran 12 hombres que estaban con Jesús y después de ahí tenía que salir el evangelio, esparcirse el evangelio. Eso es lo que Jesús ya estaba viendo en ese momento. Claro, él profetizó sobre ellos Claro, porque le dice, si no dudan, claro, si ustedes son fieles a mi palabra, ustedes van a poder hacerlo. La montaña era la adversidad que tenían ellos. Entonces, bueno, era que Jesús estaba viendo, estaba haciendo, ya estaba visionando él. era algo imposible de hacer o realizar, Exactamente. que es lo que hemos estado viendo nosotros. Entonces el Mesías les dice, ustedes van a hacer esto que es imposible, Claro, esto que nadie puede hacer, porque la verdad nadie lo puede hacer, no es tan simple, y no, si ustedes no dudan y tienen fe. claro, y lo hacen como yo les digo. Y pasó, Y pasó. como dice mi esposa, pasó. Exacto. También habla del mar. También habla del mar que simboliza las naciones. Y bueno, al tirar la montaña en el mar, quiere decir que el evangelio iba a ser extendido por todos lados. Predicaban las naciones. Exactamente. Versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Y en San Juan 15:7 nos dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. quiere decir que pidamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito, conforme a las enseñanzas que Él nos ha dado, pedir lo que Él nos ha enseñado. Por eso también es muy importante leer la Biblia y entenderla. Hay muchas iglesias o muchos pastores o mucha gente que te enseña que tenés que pedir dinero, tenés que pedir fama, tenés que ser millonario. Y no, no es así. Que la voluntad está todo bajo la voluntad de Dios. Si vas a ser millonario es porque Dios te va a hacer millonario, no porque vos vas a pedir ser millonario y porque tenés que exigirle a Dios serlo.
Claro, Eso que quede claro. pedir bajo la voluntad de Dios no es exigirle a Dios. Exacto. Que Dios es un Dios de milagros y Dios lo puede hacer, pero está bajo su voluntad. Exacto. Está sujeto a la voluntad de Dios. Exacto. Y recordemos que esto se lo está diciendo a los discípulos, y los discípulos iban a vivir muchas experiencias muy traumáticas, Claro. muy difíciles. Imaginen, le iban a tener que decir a una adversidad tan grande como una montaña que se echara al mar. El grado Y, de obediencia que tenían que tener ellos y de de fidelidad. fidelidad. Y otra de las cosas, ellos permanecieron en su palabra, en su enseñanza, en su instrucción, en lo que Él les enseñó, lo aplicaron. ¿Por qué? Porque su vida corría riesgo. Claro. La pasaron mal. La pasaron mal. Y ellos no estaban pensando en adquirir cosas materiales, no estaban pensando en enriquecerse, si bien era necesario para alimentarse ellos y sus familias, Sí, las necesidades las básicas. necesidades básicas, o lo necesario para sostenerse, Claro. si bien es necesario y era necesario, y es más, hay iglesias, comunidades de aquella época que les ayudaban y les Pero contribuían a todo ellos. estaba bajo la voluntad de Dios. O sea, ellos Exacto, no estaban pidiendo, Dios iba administrando según su necesidad. Porque exacto. si te pones a leer, sí, Dios no los hacía pasar necesidad. Él iba administrando según la necesidad que iban pasando, bueno, Lo que él iba iban dando. necesitando, Él se los iba dando. claro, él lo iba cubriendo. Claro, exactamente. Y esto de pedir, En la vida nuestra pasa igual. claro, exacto, Por ejemplo, nosotros a lo mejor si nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de nuestras cosas. exacto. Y nos ha pasado, hemos sido vivos testigos de que Dios ha hecho cosas de milagros en nuestras vidas Ujú. y se ha ocupado de nuestras cosas. Cuando nosotros hacemos cosas para Él, Dios se ha ocupado de nuestras Es necesidades. verdad, es Somos verdad. testigos de Él nos eso. ha acompañado muchas veces y nunca nos ha soltado la mano. Jamás. Y para volver un poquito a permanecer en Él y pedir conforme a su voluntad, esa es la condición. No podemos pedir cualquier cosa porque Dios cualquier cosa no nos va a cumplir. O sea que si estás pasando una enfermedad y estás pidiendo ser sano y está en su voluntad sanarte, Él te va a sanar. Claro, Que el día que vos cierres los ojos a este mundo, el Evangelio no es para hacerse rico, el Evangelio no es para adquirir cosas materiales. Esos son destellos de cosas que Dios va dando si Él lo desea. ¿Sabes qué es el Evangelio? El Evangelio es para salvar el alma. Es la buena nueva de salvación. exacto. Es para que, buen mensaje de salvación, es para que todo y cada uno de nosotros podamos algún día, por medio de la reconciliación, entrar a la vida eterna. Ese es el premio Exacto. mayor. Entonces no hagas en vano lo que Jesús hizo por vos en tu vida, en tu corazón, lo que Él hizo en la cruz. No lo hagas en vano, porque Él ha entregado su vida por vos. Y bueno, queríamos orar por vos también, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que no te conocen, por todas esas personas, Señor, que están del otro lado de la radio, que están escuchándote en aquel lugar, Señor, por todas esas personas, Señor, que no saben de ti y que te han oído, Señor, pero de oído, pero no conocen, Señor, lo que tú has hecho por ellos, que tú has dado la vida por ellos, Señor, que tu sacrificio no sea en vano en ellos, Señor, y que tú traigas la vida, Señor, eterna a todos ellos, Señor, que te puedan reconocer como Señor y Salvador, que te puedan aceptar en su corazón. Te pido, Señor, que guardes su familia, Señor bendito, que esto se extienda por las redes, Señor bendito, que las personas que estén afligidas, Señor, escuchen tu palabra, Señor, y se vuelvan, Señor, a ti, los que estén alejados. En el nombre de tu Hijo Yeshua, te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Amén.